Con menos de 30 pesos a la semana, nuestra invitada de hoy carga su vehículo gracias a que es eléctrico y es un auto orgullosamente hecho con tecnología mexicana. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Nazaret Black es la directora de Sacua, una marca mexicana de vehículos eléctricos, donde todo el desarrollo del vehículo y su ensamblaje se realiza en nuestro país. Además, Sacua es la primera marca a nivel internacional que tiene un plan para reutilizar las baterías de sus vehículos una vez que dejan de usarse en el auto, por su sentido de responsabilidad social y por lo rentable que es esto. Después de 8 años de uso, la batería conserva el 80% de su vida útil. Ya no es apta para los vehículos y debe cambiarse, pero aún es muy útil para almacenar energía y por ello Sacua alarga ese uso. Enrique, yo suelo decir que la electromovilidad es necesaria y es inevitable. O sea, no es una tendencia, es algo que va y que ya está sucediendo y que lo vemos a nivel global, entonces es algo inevitable. ¿Por qué entré a esto? Toda mi experiencia profesional está dentro del sector automotriz. Toda mi vida profesional está dentro del sector. Y me dedico a hacer match entre las necesidades de las personas con el auto perfecto. Dentro de esta intención, tengo 19 años prácticamente ayudando a que las personas tomen la mejor decisión de compra, ¿no? ¿Cuál es mi auto perfecto? Y eso ha hecho que desarrolle un proyecto donde tenía que integrar toda la industria automotriz en un solo lugar, todas las marcas de vehículos, todas las opciones financieras y poder entender cómo funcionaba para ayudar a la gente y que ese auto fuera realmente el perfecto, el que ellos necesitaban. Entonces, así pasaron muchos años y vendimos miles de coches de combustión interna porque era lo que estaba, ¿no? Era lo que había. Sí, y vas creciendo y te vas haciendo más consciente. Y entonces te llega ese momento, tú sabes que te da la serenidad de haber logrado ciertas cosas y entonces decir, bueno, ¿qué hago para dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontré? Y dentro de eso digo, bueno, dentro de lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo utilizar lo que hoy ya tengo, los recursos que ya tengo, la experiencia que ya tengo, cómo lo capitalizo para dejar este mundo un poquito mejor? Entonces digo, ¿sabes qué? Electromovilidad. Ya no voy a seguir vendiendo vehículos de gasolina. O sea, tengo que moverme hacia lo eléctrico y ahora empezar a generar cultura de movilidad responsable. Y por eso empecé a moverme hacia el tema de electromovilidad, ¿no? Para decir, bueno, ahora todas esas miles de personas, cuando les toque cambiar su auto y nos busquen, hay que decirles que su próximo auto tiene que ser eléctrico. ¿Por qué es mejor la electromovilidad? ¿Por qué dices, con la certeza que lo dices, es que simplemente es inevitable? ¿Por qué, fíjate, a tu juicio, es inevitable? Y sí estamos yendo al ritmo al que se necesitaría ir o no. No creo que estemos yendo al ritmo que se necesitaría. Y eso se debe principalmente a que en muchos países no tenemos una cultura de movilidad sostenible. Todos los que estamos vivos porque respiramos. ¿Y qué respiramos? Aire. ¿Y qué sucede con el aire que respiramos? Está súper contaminado y eso es comprobable y todos lo sentimos porque al menos utilizando como ejemplo la Ciudad de México, que es una de las capitales más pobladas del mundo, tenemos un aire súper contaminado y todos los días nuestro celular lanza una alerta y dice muy mala calidad en el aire. Sí, claro, cuando dices, ¿no? Cuando lo haces, tu celular te lo dice todos los días. Voy a correr o quiero hacer ejercicio, mala calidad del aire. Entonces, déjate tú que para el cambio climático. El primer beneficio palpable que pudiéramos tener de un día a otro es que si dejamos de utilizar autos de combustión, vamos a dejar de contaminar el aire que respiramos todos. Y eso es un beneficio para todos. Inmediato. Inmediato. Ahí.
Y aparte, a todos, porque hay mucha gente que no tiene capacidad para comprar un coche, Pero respira el mismo aire. pero respira el mismo aire, Sí, y claro. nadie está pensando en eso. Sí, claro. Entonces somos responsables no solo de afectar nuestra salud, sino de toda esa gente que no usa un coche y que está enfermando igual que nosotros. Correcto. Entonces, correcto. para mí ese sería el primer beneficio palpable, directo concreto, e inmediato ¿no? Muy que concreto. pudiéramos tener. En el pasado, me recuerdo en los 80s, cambiaron, por ejemplo, la calidad de las gasolinas, le quitaron el plomo. Eso era lo que se podía hacer en ese entonces. Pero al final del día tu opinión sería, bueno, sí, pero hoy en día tenemos una mejor opción, que es justamente tener los coches eléctricos, no va a haber combustión, y en la medida en que podamos transformar la flotilla de estos coches en nuestros países, pues se mejorará la calidad del aire. Y de forma inmediata, como dijimos, ¿No? O sea, simplemente de un día para otro. de un día para otro. A ver, también platicando antes, tú me estuviste explicando que estamos hablando de un coche particular, o sea, no estamos hablando de un vehículo de 5 plazas, una gran camioneta. No solamente es que sea eléctrico, es que también has concluido que el tamaño del vehículo también tiene que ser menor, porque al final del día es lo que necesitamos. No necesitamos traer camionetones en donde finalmente va una sola persona conduciendo. Platícanos un poco más de eso. Sabes que eso tiene muchísimo que ver y en algún momento perdimos la capacidad de cuestionar qué coche estoy utilizando, ¿no? Nos dedicamos a utilizar el coche que nos enseñaron a utilizar, ¿no? Y la industria nos educó durante varias generaciones que el mejor auto era el más grande y el más poderoso y el más potente porque es una extensión de mi personalidad, ¿no? Entonces, entre mejor quiera ser yo, mejor tiene que ser mi coche. Y cuando tú razonas eso y dices, bueno, es que al contrario, hoy el coche es una extensión de tu conciencia, de tu sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona responsable y consciente de ti, de los demás, de tu comunidad, ¿qué coche eliges? ¿El más grandote, el que contamina más o el que contamina menos, ¿no? En ese sentido, ¿qué hicimos con Sacua? Bueno, si tú piensas en ecología pura, ecología no se trata de hacer y de utilizar muchos recursos. Se trata de lo contrario. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito? La mínima cantidad de recursos que yo necesito para hacer este producto, para atender una necesidad, en este caso de moverme, ¿no? Y cuando te pones a pensar en un coche dices, y respondes a esta pregunta, ¿qué es lo mínimo necesario para hacer un coche? ¿Cuáles son los mínimos recursos? Bueno, entonces empiezas a pensar con lógica y dices, bueno, si la estadística dice que casi siempre estamos solos, Claro. ¿por qué tenemos que seguir consumiendo vehículos de 5 plazas y de 7 plazas? Si la estadística dice que casi siempre estamos solos y a lo mucho con alguien más. Entonces empiezas a achicar el vehículo y ahí empiezas a dejar de consumir recursos que no se necesitan. Y como haces un vehículo más pequeño, entonces necesitas menos energía para moverlo. Y ahí es donde empiezas a limpiar todo ese proceso de contaminación al moverme, ¿no? No estás moviendo más tonelaje del que necesitas menos energía para mover el tonelaje. Por cierto, las Menos calles... piezas, menos elementos, menos material. Y menos calle. Porque también al final del día, ya no recuerdo cuál es, tú me lo podrás decir, pero no sé si son 7 metros cuadrados por coche, o si son 20, ¿no? Lo que normalmente. Entonces, ¿qué necesitas? Pues más calles, pues porque necesitas que puedan transitar más vehículos. Entonces, sí, vas también a tener un impacto hasta en la infraestructura que requieres en las calles. Eso es bastante correcto y casi nadie piensa en eso, porque también necesitamos, se han tenido que hacer cada vez más estacionamientos porque también requieres más espacio para Más estacionarlos. espacio. Nazaret gasta menos de 30 pesos a la semana para cargar su vehículo. Y le gusta decirle a la gente que no importa que no haya muchos cargadores de vehículos eléctricos en México, porque se pueden cargar en casa. Solo se necesita pedir a la CFE un segundo medidor para el automóvil. Los viajes en la ciudad son menores a 50 kilómetros, por lo que los vehículos pueden ir y venir sin necesidad de cargarse del camino. A veces creo que estamos siendo algunos muy exigentes con la industria de los vehículos eléctricos, porque queremos que sean entonces limpias en todo. Ah, bueno, sí, que sea eléctrico, pero además que la electricidad que consuman, que además también sea sustentable, porque si no, entonces no es tan limpio. Me gustó un poco la respuesta que me diste fuera del aire, decir, oye, no se trata de exigir todo a la vez, esto es gradual. Sí, hemos visto una exigencia de querer pasar de todo o nada, como Todo o dijimos, de nada. moverte en un extremo, ¿no? Ok. Y eso es imposible. Y se lo digo a la gente todo el tiempo, porque, a ver,
Si tú ves cómo se formó la industria tradicional, tiene 136 años desde que se salió el primer vehículo. 136 años donde ha tenido oportunidad de construirse, de fortalecerse, de innovar, de crecer, de sacar muchas opciones de vehículos. Y de pronto nos damos cuenta que ya no puede seguir siendo así porque contaminan mucho y tenemos que movernos a lo eléctrico. Pero entonces, ahora se está exigiendo mucho, bueno, pero no tiene que contaminar, pero el proceso también tiene que ser limpio, pero la energía también tiene que ser limpia, pero es que las baterías. Claro. Y empiezas con toda esta exigencia en una industria que es incipiente y que no le hemos dado 136 años y que tampoco tenemos 136 años para dárselo También y es que evolucione tan rápido. Porque también así ya somos hoy en día, ¿no? Ajá. Sí, tiene razón que le estamos pidiendo de repente a una industria nueva que de por sí ya está haciendo cosas buenas. Ahora parece que le decimos, sí, pero solamente si haces todo bien. Todo bien. Y no es así. Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser pacientes, es apoyar, es impulsar y es empezar a adoptar la electromovilidad con lo que me está dando, entendiendo que estamos intentando movernos lo más rápido posible, pero es bastante complejo que logremos lo mismo que se ha hecho en 136 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde, haciendo equipo, siendo pacientes, cediendo y adoptando la electromovilidad es como vamos a poder avanzar más rápido. Realmente tenemos la capacidad, tenemos la preparación, tenemos la experiencia para poder innovar. Claro que la Experiencia a nivel mundial y reputación la tenemos como país manufacturero. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos gente ejecutando el conocimiento ajeno, ¿no? Claro. Pero hay capacidad de manufactura. Sin embargo, también tenemos muchísima capacidad intelectual que nunca utilizamos. Tenemos talento creativo que no utilizamos. Y lo que hicimos fue creer en ese talento creativo mexicano y utilizar la gran capacidad y reputación que ya tenemos como país manufacturero. Y ahí dimos el brinco a desarrollar tecnología nacional, ¿no? Porque la electrónica, que es lo más importante de un auto eléctrico, es desarrollada aquí en México. Para concluir, yo siempre le pido a las personas que invito que hagan alguna reflexión, sobre todo para la gente joven en México. Porque yo veo muchas oportunidades para los jóvenes, pero también veo una enorme desazón, están descorazonados, están desanimados muchos de ellos. Tú, de tu experiencia, de lo que estás viviendo, ¿qué les puedes decir para motivarlos, para decirles sí hay futuro? Algo que es real. Yo creo mucho en la palabra construir. Y el futuro, tienes dos opciones. O construyes el futuro que quieres, o te metes en la ola del futuro de alguien más, que alguien más tomó la iniciativa y creó. Entonces, los jóvenes tienen esa oportunidad extraordinaria de construir el futuro que quieren. Lo que tienes que hacer es tomar el control y trabajar y construir ese futuro que tú quieres. ¿Cómo quieres que sea? Yo uso mucho la frase de que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y realmente en nuestras manos está crear el futuro. Y también tomo la reflexión de Nazaret, donde también creo que en el mundo hoy en día no son izquierdas, ni derechas, ni liberales, ni conservadores. Son quienes destruyen o quienes construyen. Y me parece que en ese sentido, bueno, lo que está haciendo Nazaret nos llena de orgullo. Creo que tenemos que darle seguimiento a la historia, porque tener una industria o una empresa automotriz mexicana que pudiera ser exitosa es un tema que vale la pena darle seguimiento. Gracias por estar con nosotros y te agradezco la oportunidad de tu experiencia y de lo que nos conversaste. Muchísimas gracias, Enrique, nuevamente. Gracias a ti.